A veces eso los jóvenes nos tiran en cara en algunos, Sí. que entramos de forma muy fácil, es cierto. A mí no me fue para nada difícil entrar. Y hoy en día las pruebas pues son mucho más complejas. O sea, yo siempre les digo que posiblemente si me preparara hoy también entraría. Claro. ¿Crees que después de ver situaciones traumáticas, porque puedes Claro. ver de todo, ¿no? Sí. ¿Crees que hay veces que te las puedo llevar a casa? Claro que te lo llevas, sí. Cuando has visto dolor, lo que pasa que, bueno, yo a mi pareja no intento transmitírselo, pero es personal, claro. ¿Alguna vez has estado muy cerca de una situación que has dicho, hostia, que aquí está complicando Sí. y... ¿Aquí me voy o...? Sí, la verdad es que sí. Pagan para esto. Pero luego lo valoras desde el tiempo y dices, ¿valía la pena? ¿No valía la pena? Cuando suena la alarma, por decirlo Sí. así, ¿cómo es el protocolo? El protocolo nos dice que hemos de tardar menos de 2 minutos en salir. Y a veces te dicen, no, es que me he dejado el fuego encendido, para que abras sin que ellos tengan que pagar el cerrajero. Y parejas que están separadas. Y el ex quiere entrar en la vivienda. Ostras, y la mujer- ya he rebuscado, ¿eh? Claro, pero nos hemos encontrado de todo. ¿Crees que está bien pagado ser bombero por lo que conlleva ser bombero? ¿Por lo que te arriesgas? Hay cosas que no se pagan con dinero. O sea, hay algún acto que dices, ni que me hubieran dado Claro. una millonada, me pongo a saltar de un balcón al otro, porque sí. De que el 40% de plazas están reservadas para mujeres. La verdad, yo ahora mismo tengo en el parque donde estoy yo, tengo 8 bomberas en prácticas y te puedo decir que súper bien. Y ponen mucho el comentario de que pone en riesgo a la ciudadanía por no estar en el Que el mínimo de las mujeres que entran con este 40% es de que lo cumplen. El resto que no ha podido entrar, varón, se quedan a las puertas de poder entrar teniendo una capacidad física, en este caso, superior. Incidir en la gente y convencerla para eso tardará todavía unas cuantas promociones, pienso. Chicos, bienvenidos y bienvenidas otro día más A la fucking cueva de a la Gafet. fucking cueva. Estamos hoy en el episodio número 5, ¿Temporada? ¿Cuál temporada? segunda temporada, y hoy os traemos un invitado muy, pero que muy especial. Yo creo que la gente no se lo espera para nada, ¿eh? No se lo espero. Os traemos un bombero y bueno, tenemos muchas preguntas para él, muchas dudas que resolver. Vamos a sacar dudas de la gente, vamos a Y sacarlo también, como es normal esta temporada, tenemos público. ya. Así que fuerte ruido por el público, Fuerte por favor. ruido. Así que si quieres presentar el invitado, dale. Pues tenemos a Joan, un bombero. Fuerte de ruido para Barcelona. Joan, por favor. Y siempre para empezar, pides un poco al invitado una pequeña presentación, que sea más que nada, pues, a qué te dedicas. Bueno, buenas noches. Como habéis dicho, pues soy bombero, pero me habéis pillado casi justo porque soy bombero, pero me falta poco para dejar de serlo. Vale. Este año por fin me jubilo. Llevo ya Hostia. en el cuerpo, ¿cómo se llama?, de bomberos. Desde el año 83 que empecé. Vale. Creo que no había nacido nadie de esta sala todavía. Probablemente no. Y creo que ya son hasta excesivos años en la casa. Estoy muy contento, trabajo muy a gusto, pero llega todo en la vida y hay un momento que hay que dejar pasar a los jóvenes. Entonces, puedo seguir trabajando, me siento bien operativamente, estoy muy a gusto, pero entiendo que hay que renovarse. Prescindiendo de eso, llevo de bombero, trabajé en diversos parques. Bueno, primero tengo que aclarar que no soy bombero de Barcelona. Vale. Lo digo porque Ok. entiendo que vosotros Mm. estamos ahora mismo en Barcelona. Yo Sí. soy bombero ahora mismo del Parque de Bomberos de Sant Boi. Vale. Vale. Estoy allí de jefe, soy oficial. Y previamente había estado de bombero pues, en Badalona, he estado también en Tarrasa, he estado en Vilanova la Geltrú, fui ascendiendo, he estado trabajando en Gavà y finalmente pues estoy de oficial en el Parque de Bomberos de Sant Boi, donde soy pues el jefe. Mm. Que esto es guay porque, bueno, con Esteban lo estábamos hablando, también lo comentamos con él, que nos interesaba una persona que lleve mucho tiempo en el sector, que tenga experiencia, historias que contar
Pues Y, aquí- y aquí- así que es un placer tenerte en la cueva. Muy bien, muy Y bien. alguien que también para los jóvenes, pues que Sí, les no sé interese, si pues soy que... un espejo para los jóvenes porque ya soy demasiado veterano a lo mejor, pero sí, sí, encantado de estar aquí. Ok. Los jóvenes están todos escuchando ahora mismo. Están. Sí, sí, sí. Bueno, mira, para empezar te quería preguntar qué querías ser de pequeño, o sea, ¿qué estudiaste? ¿Ser bombero fue algo que ya tenías claro desde, No, para nada, desde para nada. pequeño? ¿Fue otro camino que...? No, para nada, para nada. Yo, el tema de bomberos, no es que no lo conociera, pero no sabía ni que existieran bomberos en Cataluña. Mm. Yo soy de Barcelona y sabía que existían bomberos en Barcelona. Estudié, terminé los estudios preuniversitarios. Recuerdo que quería hacer periodismo, pero bueno, por circunstancias de la vida surgió estudiar fotografía. Estudié Vale. fotografía, yo quería ser fotógrafo. Estudié, hice mis estudios, empecé a trabajar, pero cuando, sí, a los 19 años que estaba estudiando fotografía, tenía un amigo que hizo una campaña de bombero en verano, que se dice, Mm. bombero forestal. Vale. Entonces me explicó que ese verano se lo había pasado pipa, ¿no? Que había sido guapísimo ese verano. Sí. Y bueno, pues al año siguiente yo me presenté y también me aceptaron y a partir de ahí empecé a conocer el mundo de bomberos, pero solo en verano. Vale. Yo vale. seguía estudiando y en verano hacía lo que se dice en las campañas forestales, Mm. que eres un auxiliar de bombero. Y entonces Vale. allí conocí el mundo de bomberos solo en la faceta de verano. O sea, fue como poco a poco entrando en tu vida Sí, el sí, tema. sí. ¿Cuántos años tenías? Yo Así, desconocí 19. 19 tenías, Entré vale. con 19 años, Vale. pero ya te digo, o sea, entraba en junio, por ejemplo, y en septiembre finalizaba el contrato. Al año siguiente, pues hacía otra campaña de verano y así fui haciéndolas durante 4 años. Vale. Y entonces ya conocí el mundo de bombero, seguía haciendo de fotógrafo, seguía estudiando, luego trabajando de fotógrafo, pero empecé a conocer el mundo de bomberos y me fue gustando. Entonces ya vi que por allí yo quería trabajar también de bombero. Entonces me empecé a preparar. Vale. Preparar significa pues que hay que tener una serie de titulaciones. Por ejemplo, la primera y principal es que has de tener el carnet de camión. El carnet de camión. De camión. Si Vale. no tienes el carnet de camión, no. O sea, has de ser mayor de edad, has de ser Vale. nacionalidad española y, por ejemplo, tener el carnet de camión. Estos 3 requisitos son básicos. A partir de ahí, si tienes estudios, más preparación física o méritos varios, digamos que suma. Pero los imprescindibles son la mayoría de edad, la nacionalidad y el carnet de camión. Mm. Vale. No, pero tú empezaste como forestal, ¿no? Sí, ¿Me has empecé dicho? auxiliar forestal. Vale. Que Mm. antes, en esa época, en los años 80, se llamaba auxiliar de bombero. Mm. Que hacías un poco más que de forestal, porque es una figura que todavía existe, pero se dedican única y exclusivamente a fuegos de bosque. Mm. Cuando entré yo, éramos un poco más polivalentes. Nos utilizaban para todo. Mm. Y para entrar ahí, entiendo que hiciste algún tipo de prueba, Sí, examen o... bueno, es que estamos hablando de una época ya tan arcaica que imagínate tú que había que hacer una prueba de una suma, una resta, una multiplicación, una Hostia. división. Había que hacer una redacción en catalán. Hostia, es Eran un unas poco- pruebas un poco... Sí, sí. No, no te creas, ¿eh? Yo tenía un compañero que era biólogo Sí. y la división le costó hacerla, ¿eh? O sea, ya, Un o sea, escuadro. no te creas, ¿eh? O sea, igual os lo hacen hacer ahora Bueno, igual y suspendo, también ¿eh? cuesta, ¿eh? Sí, sí, igual, si tengo Y luego, calculadora. pues, pruebas físicas, evidentemente, pruebas Mm. físicas. Vale. Yo te quería decir, después de los 4 años estos que hiciste Sí. campaña en verano, luego entonces te preparas para ser... Bueno, luego sí, estás pendiente porque sabes Mm. que hay alguna promoción o va a haber alguna promoción, Mm. pero yo seguía trabajando de bombero. Me acuerdo que la última campaña de verano que hice, la hice lo que es en el Control Central de Bomberos, que está en Sí. Cerdañola. Y allí hice amistad con algún jefe, ¿no? Entonces él me comentó, cuando sepamos que hay pruebas y tal, te avisamos y estarás pendiente. Porque iba un poco, Mm. la verdad es que no había la información que hay hoy Sí. en día, internet y todo. Tenías que estar un Claro. poco encima para estar atento cuando hubiera promociones. Y Claro. cuando fue el momento de Sí. poder empezar a Sí. ejercer, a hacer las pruebas, ¿cuánto tiempo pasó?
No, o sea, yo hice las pruebas, creo que eran en noviembre, Sí, y bueno, entré a trabajar el 3 de enero, me acuerdo. El 3 de vale. enero del 88 entré fijo en plantilla. Sí, sí. Entonces no estuviste mucho tiempo, ¿no? Pero fíjate que Haciendo... entré el 3 de enero, no, del 89, perdona, me estoy Mm. equivocando, ya hace tantos años. Sí, sí, Y... Pero luego tuve que hacer la escuela para ser bombero. Lo que pasa claro. que, imagínate que un día entraba a trabajar y luego tenía que irme una semana a hacer las... Claro. Sí, a ejercerme como bombero. Mm. O Que, sea, tam- era un poco anárquico. Hoy en día no funciona para nada. que también es Para nada interesante así. todo lo que me has comentado porque podemos comparar también lo que has comentado de cómo fue tu proceso cuando entraste tú y cómo es el proceso de ahora. Claro, Cómo claro. ha cambiado un poco y Sí. bueno, si puedes explicar un poco cómo fue tu proceso, las pruebas. Fue... A ver, yo las pruebas las hice, lo que pasa es que no entré como se entra hoy en día, que es de Sí, funcionario. vale, Funcionario de carrera. Allí entrabas o de con un contrato laboral o entrabas de interino, que se dice, que vale. es cubriendo una plaza de funcionario. Entonces, las pruebas oficiales para ser funcionario no hacía falta hacerlas. Entonces, con unas pruebas físicas y una presentación de méritos, hubo suficiente para entrar a trabajar. ¿Eh? O sea, a veces eso los jóvenes nos tiran en cara en algunos, Sí, que entramos de forma muy fácil. Es cierto. A mí no me fue para nada difícil entrar. Y hoy en día las pruebas pues, son mucho más complejas. Pasa que yo siempre les digo que posiblemente si me preparara hoy también entraría. claro. ¿Vale? Es Mm. la Sí, sí, chula. sí. Un poco No, no, pero la... si quieres Pero es que es hacerlo, así, te es pones que a es así, tope. claro. Y bueno, luego al cabo de un par de años que estabas de interino trabajando, habían pruebas para ser funcionario. Digamos que tenías que volver a reexaminarte. Vale. ¿Eh? Y de hecho algún compañero pues se quedó fuera. Sí, sí. O estuvieron muchos años trabajando de interinos. No pudieron entrar de funcionarios porque entrar a trabajar de funcionario, no solo de bombero, pues requiere, aparte de las pruebas específicas de bombero, pues prueba de funcionariado. O sea, la Constitución española, Mm. el Estatut de Cataluña, diversos temas que hay que estudiar. Y a nivel pruebas físicas, ¿qué es lo que tenías que hacer para poder entrar? Bueno, las pruebas físicas han ido evolucionando con los años Sí, pero o sea, y cuando entraste tú, ¿cómo era un poquito? pues mira, empezaba a hacerse lo que es la Kursnavet, que es lo que se hace Ah, hoy eso en se hacía en día. el cole, Sí, 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 sí. sí. Eso se hace hoy en día, pero yo cuando entré ya fue requerido la Kursnavet, pero justo, te lo voy a explicar porque hace un poco de gracia. Las pruebas justo anteriores a las mías, pues eran, por ejemplo, correr 80 metros, Sí, había salto de longitud, había 1 kilómetro corriendo en el estadio, había subir cuerda, 6 metros, había levantamiento de pesos a un tiempo o a 2 tiempos. Mm. Había prueba de natación en piscina de 50 metros. Había ¿vale? unas pruebas que eran típicamente atléticas. Hoy en día están un poco más reguladas y se hacen Sí. de forma más, no será científica, pero sí se valoran otros Que parámetros. también tienes que tener una preparación, ¿no? Imagino que No, no, sin duda, hay que tenerla. tuviste un tiempo de prepararte, de Sí, focalizarte sí, para sí. pasar las Lo que pruebas. pasa es que es como todo, o sea, las pruebas físicas, todo el mundo, para entrar a bombero, piensa, hay que estar muy bien preparado, sí que es cierto, pero la dificultad de las pruebas físicas las hacen tus rivales. O sea, Mm. si tú estás en una promoción Sí, que hay poca gente o mal preparada, con que tú saques un 5, por Claro. decirlo de una manera, entrarás. El problema está que la gente está muy preparada. Entonces tú tienes tienes mucha que sacar competencia. Tienes una mucha- nota muy alta Claro. porque tus rivales también sacarán nota muy alta. Mm. No, porque la gente, o sea, el proceso para ser bombero, si Sí. ahora un joven dice, va, yo quiero ser bombero, Sí. ya empiezan ya preparándose por pruebas físicas, ya... Sí. Entiendo que debe haber academias, ¿no? También que te ayuden Sí. un poco, pues en tema Sí. de entrar en las pruebas físicas, lo que son los test, ¿no? También, Sí, sí. psicotécnicos. Hoy y- en día, de hecho, bueno, donde estoy yo, en Generalitat de Cataluña, están habiendo muchas promociones desde hace 5 o 6 años. Mm. Hay mucha entrada de personal nuevo. Y claro, esto mismo ha creado un entorno también de academias que preparan a personal. Mm. Y sí, sí, te preparan de forma completa. No solamente el temario, que tienes que prepararte, Sí, de bombero y el temario de funcionario, y aparte las pruebas las pruebas físicas, físicas. que como son bastante más específicas, Mm. Sí.
pues se preparan ya previamente. Claro. Sí, sí. Y más o menos, así grosso modo, ¿cuánto crees que puede tardar alguien desde que empieza a estudiar Sí. o a prepararse hasta que le den la plaza? Mira, tú piensas que una promoción para entrar de bombero, entiendo que Mm. para otros cargos o para otros oficios será lo mismo. Una promoción de bomberos tardas 1 año y medio en entrar. Si tú me preguntas prepararte, pues puedes llevar muchos años antes. De hecho, hay gente que lleva bastantes años dedicándose exclusivamente a preparar el acceso a bomberos. Claro, y Claro. puede Es un ser que haya mucha poco, demanda también es un para querer poco entrar. sorprendente, sí, porque es lo que te digo de las pruebas físicas, las hace difíciles los contrincantes que tengas, Y ¿no? si van muy Tú quieres- preparados al Si hay mucha tú- final. demanda, lo tienen que hacer más difícil Tú haces para un que... test, por ejemplo, en las de estas academias se hacen test de cómo estás físicamente, a ver. Y a lo mejor haces un test de pruebas y sacas, por decirlo, un 8 de promedio. Ujú. Un 8 entiendo que es una buena nota, ¿no? Como norma. Pues claro, si todos tus rivales tienen un 9, un 9,5, pues vas mal. Claro. Sí, sí. Tienes que prepararte mucho. Para ti, ¿cuál sería la edad ideal para empezar a estudiar o para empezar a prepararte? Bueno, yo, por ejemplo, nosotros tenemos visitas escolares Sí. y siempre es la pregunta recurrente, ¿no? Muchos muchachos adolescentes nos preguntan y, claro, quieren entrar enseguida, claro. Mira, para empezar, has de tener el carnet de camión. El carnet de camión significa que has de tener 2 años de antigüedad del carnet de coche. Si el carnet de camión es con 18, de coches con 18 años, Sí. hasta el de camión no puedes tener hasta los 20. Claro, una promoción tarda 1 año y medio, o sea, 21 y medio. Difícilmente hay un bombero de 22 años que entre. Es la edad primeriza para entrar a trabajar. La gente entra con 24, 25, 30. No hay límite de edad, ¿eh? La Vale. verdad es que hay, en cada promoción hay diversidad de gente, desde los 24, digamos, más o menos, la edad primera, hasta hay gente de 40 o más. Sí, sí. Es que No yo hay me, límite de edad. yo me fijo muchas veces también cuando ves bomberos por la calle o tal, que es muy difícil ver bomberos jóvenes. O sea, de 20, Sí. de 20 y pocos, No, 25 menos es muy complicado Sí, encontrar. es cierto. Sí, es, sí. es así. Es así. Yo creo que, por ejemplo, en Mossos sí que no Mossos hay... no hay- Es un poco lo A contrario. partir de los Sí, 18 tengas carnet de coche, entiendo que se requiere. Pues claro, hay gente con 18, 19 años, 20 que se puede presentar a Mossos y entran. A bomberos, yo no conozco ninguno menor de 23. Ostras. Yo lo Sí. también que te quería preguntar es, también en las pruebas físicas, también hay pruebas psicotécnicas de Sí. nivel de ponerte a prueba, Sí, también. tus límites, Sí, hasta sí. dónde llegar, estrés. Hay eso mismo. Hay diversas pruebas de capacidad intelectual y luego de psicólogas, bueno, no sabría cómo decirte, pero sí que hay pruebas de este tipo, como Vale. has dicho tú. Vale, bueno, y para cerrar un poco el bloque de tus inicios, de empezar, Ahora viene la chicha. sí. Nada, preguntarte qué sentiste tu primer día cuando te dieron la plaza. De eso de decir, después del esfuerzo de Sí, sí, prepararte sí. las pruebas físicas, lo que es estudiar todo el temario. Mira, ¿sabes qué pasa? Yo entré un día 3 de enero. Mm. Me acuerdo que hacía mucho frío. Si acaso te explico el segundo día de guardia. No el primero. El primer día de guardia, bueno, fue el segundo, no te quiero mentir, pero como si fuera el primero casi. Hacía mucho frío, era desagradable porque entré a trabajar en un parque de bomberos, el de Badalona, donde toda la gente era mayor. Yo entré con 24 años, creo que era, Vale. y la gente era mayor, o sea, había gente de 40 años, de 45, que para mí no eran de mi Sí, no, generación ya, para ya. nada. Y era otro mundo. Y me acuerdo que era como no de decepción, pero sí de dónde me he metido, ¿no? Mm. Las conversaciones, claro, allí. Piensa que hacemos turnos de 24 horas. Entonces, claro, Sí, claro. desde las 7 de la mañana Sí, hasta toca con las gente 7 que de no la es de tu mañana del edad, día claro. siguiente, tienes que desayunar, convivir, Claro. hacer la comida, bueno, estar muchas horas con mucha gente. Y entonces yo llegué a un turno donde toda la gente era mayor para mí, me sentí un poco incómodo. Pero claro, contento de estar allí. Claro. Luego
Esto te hablo la segunda guardia, la tercera o la cuarta estaba encantado, ¿eh? Sí, sí. Vale, y para hablar más del tema de la profesión en sí, para ti, ¿qué necesita tener alguien para ser bombero? Hostia, ¿qué necesita alguien? Es que es muy difícil, no hay O un sea, prototipo de bombero. Bueno, sí que lo hay el prototipo, pero es erróneo. O sea, la gente tiene la idea del prototipo del bombero Superman, o Sí, muy sí, sí, sí. fuerte, o muy valiente. Hombre, es cierto, como más valiente y más fuerte seas, pues mejor. Mm. Pero ahora mismo, por ejemplo, que tenemos una cuota de mujeres mm, para entrar, o sea, tampoco son las más fuertes, digamos, digámoslo así. Pero en cambio tienen sus virtudes y para el trabajo. Digamos que la virtud más importante para un bombero es la adaptabilidad, quizá, y la Mm. polivalencia. Que sepas adaptarte y sepas de todo un poco. Mm. No hace falta ser un crack en nada. Quizás es una de las Y, virtudes Mm. y mejores. no sé, bueno, no sé si puede hilarse. ¿Sabes cómo son las pruebas de ahora? Que también ahora que mencionamos, Bueno, no son sé, un poco más se han cambiado específicas. mucho. Han cambiado, porque igual que te he dicho antes, pruebas típicamente atléticas. Hay típica prueba así de las pelis que se tiene en una piscina y empiezan Sí, a ahora hay secuestrar gente. un circuito acuático que se dice, Sí, pues ahí tienes que hacer unos metros en apnea, recoger unos aros, hay como un circuito vale. de natación más técnico, igual que también hay pruebas de equilibrio, hay que subir en una barra y hacer un salto y bueno, son más... Vale. Se buscan otras virtudes, que tengas equilibrio, que tengas serenidad, que no tengas, Mm. bueno, el hecho de la apnea, aparte de que sepas nadar, Claro. pues tengas el aguante, porque hay gente que no le gusta pues, el agua, ¿no? Sí, Entonces, sí, sí. son pruebas un poco más específicas. Pero físicamente hay que levantar pesos también Mm. y hay que correr, hay que hacer lo mismo que Claro. antes. Sí, sí. Vale, yo te diría también, bueno, ya lo has comentado más o menos, pero ¿cómo es el cómo es el día a día de un bombero? Cuando no hay alarma en sí, Ya. cuando no... Hombre, la verdad es que se vive bien. Sí, se vive bien y si tú estás en un turno, en un parque donde Mm. tienes compañeros con los que estás a gusto, es que pasa a ser tu segunda vivienda. Mm. Y estás con amigos o con compañeros. Sí, y ahí tenéis, o sea, entrenáis, entiendo, ¿no? Claro, allí, bueno, estamos regulados por un horario, ¿no? Mm. Entonces empezamos a las 7 de la mañana, se hace revisión de todos los equipos, que todo esté bien, se hace el relevo con el personal de la guardia anterior, Sí. si han habido novedades te las pasan y bueno, ya seguidamente, pues ya son, digamos que ha pasado una hora y media, Mm. pues se prepara el desayuno, se desayuna a las 9. Desde hace unos 3 4 años, desde la pandemia, hacemos unos briefings, Sí. pero vía Teams, Ah, sí, sí, sí. porque bueno, somos bomberos de Cataluña Mm. y cada uno estamos en regiones de emergencias diferentes, donde tenemos una central que nos manda y el mismo relevo que hemos hecho con el personal del parque a las 7, hemos de hacer el relevo con este personal de la región Mm. a las 10 de la mañana. A renglón de este briefing, pues entonces hay unas prácticas pautadas diarias Mm. que se hacen y ocupan toda la mañana. Claro, seguidamente viene la comida, Mm. un poco de descanso y luego tenemos unas prácticas también pautadas de tarde. A veces las de tarde pueden ser, no hace falta ser prácticas, Mm. pueden ser teóricas Sí. o visionado de vídeos o de conducción. Y luego eso viene a ser a media tarde, entre 4 y Sí. 6. A partir de las 6 7 de la tarde se considera ya un poco el horario libre. Mm. ¿Eh? Entonces la gente aprovecha para ir al gimnasio, o siempre hay alguno que le gusta hacer manualidades, o un poco de descanso. Claro. Digamos que Sí. todo esto sin salidas. Claro, todo esto en medio, como haya salidas y tal, pues se va estropeando, dejas de desayunar a las Sí. 9, desayunas a las 11, ya no puedes hacer prácticas, entonces a las 2 no vas a comer porque como has comido a las 11, pues te esperas un Mm. rato, comes a las 4. Claro, esto es un día a día tranquilo Es... cuando no hay servicio. Sí, sí, Cuando no yo hay. os decía primero si no hay nada, Vale. pero Luego, eso depende de sí. donde trabajes, puede ser que pase, claro, hay muchos parques en Cataluña. Mm. Y hay muchas variables. Hay muchos parques con mucho trabajo y hay parques con muy poco. Claro, sí, sí. ¿Eh? Luego cuando suena la alarma, por decirlo Sí. así,
¿Cómo, sí. cómo Como es, las cómo pelis, es como las el, pelis. cómo es el protocolo? El protocolo nos dice que hemos de tardar menos de 2 minutos en salir. Y eso todo el mundo lo sabemos, es básico Sí. Mm. y se cumple. La verdad es que yo que he estado en muchos parques, todo el mundo cumple. Y es como las pelis, que es un poco el cliché, que hay Sí, como una barra que bajáis sí, todo. Sí, 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 sí. bajáis por la barra, Es todo. cierto, sí, Hostia, sí. Pasa que no todos los parques las tienen, las barras, sí. pero sí que es cierto que los parques con 2 pisos, pues se baja por la barra. Bueno, sí, sí, el cliché Es es cierto, real, es de es real. real. Has de equiparte, según cómo sea la alarma, te vistes con De una forma o con de un otra, me EPI o con imagino. otro, pero sí, sí, la verdad es que como en las pelis. Claro, sí, sí. Y bueno, entiendo que o sea, el caso que sea, no sé si podría ser un incendio, un rescate, Sí, ¿os lo comunican al momento claro, o son nosotros alarmas, hacen salir y luego... tenemos o sea, cada parque tiene su control. Sí. Pero claro, estamos hablando de parques pequeños con 6, 8, 9 personas de capacidad. Cada, cada región de emergencias tiene unos cuantos parques donde tenemos una centralita. Mm. Entonces, hoy en día, todos los teléfonos están centralizados en el 112, que según desde donde llaman, se derivan a una central o a otra. Mm. ¿Vale? O sea, nuestros avisos vienen dados por nuestro control. Vale. Yo cuando empecé sí que es cierto que llamaban los usuarios. O sea, yo empecé a trabajar en Badalona y pues nos llamaban, oye, soy del bar del Paco, que no sé qué, venid aquí. Que eso también puede traer un juego, ¿no? Bueno, igual lo dejamos para luego, pero ¿qué dices? Que te llaman los usuarios, que también cualquier persona te puede llamar por cualquier cosa. Sí, Sin claro. gravedad ninguna, ¿no? También puede ser, ¿no? ¿O qué? Ocurría, sí. O Bueno, bromas alguna vez telefónicas ocurre. igual, incluso. Bueno, claro, tenemos el teléfono de urgencias y el teléfono de oficinas, que decimos. A veces se confunden y nos llaman por consultas. De hecho, si estamos allí, pues también las hacemos. Sí, sí. Sí, sí. Y luego, si es un caso, o sea, un rescate o algo de esto que te haces, o sea, ¿cómo manejas la presión en casos de rescate de eso que tenéis que ir súper rápido? La presión mía personal, quieres decir. Sí, o sea, ¿Cómo lo llevo? la presión o el estrés que puede significar Sí, sí, te entiendo un poco, el creo. tener que afrontar un caso heavy, ¿sabes? Claro, nosotros vamos a servicios y la verdad es que con los años, pues, has visto de todo, ¿no? Mm. Eh, entonces, cuando vas y ves sufrimiento de la gente es cuando lo pasas peor. Mm. Cuando vas a ver un muerto, pues digamos que sabe muy mal, pero es un Sí. muerto. Pero cuando hay un vivo que está muy grave, pues la verdad es que lo ves sufrir y a veces hay atrapamientos, a veces hay mucho dolor, a veces hay estrés o, por ejemplo, si la víctima es, al menos a mí, a nivel Sí, 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 personal, si sí. es muy joven, pues sabe mal. O sea, realmente son situaciones. Nosotros, por ejemplo, yo en todos los parques que he estado, me he preocupado de que los camiones de bomberos, donde he ido yo, pues lleven, por ejemplo, un muñequito. Un muñequito. Sí. Un muñequito porque cuando vas a un accidente de tráfico y hay víctimas o heridos o no, pero a lo mejor sus padres sí, hay un crío pequeño, parece mentira, un peluche, Sí. un muñeco, lo Claro, que lo llega mantiene- a ir bien, a distraer, a ayudar al dolor de la Claro. víctima. Sí, Que, sí. que también esto va un poco enlazado, que tú crees que después de ver situaciones traumáticas, porque puedes Claro. ver de todo, ¿no? En, Sí, sí, sí. en el servicio, ¿crees que hay veces que te las puedo llevar a casa? ¿El trabajo? Claro que te lo llevas, sí, sí, sí. Mm. Cuando has visto dolor, lo que pasa que, bueno, yo a mi pareja no intento transmitírselo, Mm. pero es personal, claro. Y nosotros, por ejemplo, tenemos un grupo de psicólogos Vale. en Generalitat que cuando vamos a un servicio un poco fuera de lo común, un poco más grave, con 2, 3 víctimas, o con víctimas jóvenes, o incluso accidentes de compañeros que hemos sufrido, pues tenemos un grupo de psicólogos que viene a darnos soporte. Y ellos nos lo cuentan, yo lo digo porque lo he vivido diversas Sí. veces, Sí. que vienen el equipo de psicólogos y ellos primero preguntan si queremos ser atendidos. Y claro, siempre decimos lo mismo, no hace falta, estoy bien, pues si no me pasa nada, eso ya lo he vivido. Lo que he vivido en el servicio este ya lo viví hace años o otra vez, o son cosas del oficio.
Pero ellos saben que no, que tenemos un poco de dolor interno. Y es cierto. Y cuando vienen, nos hacen reuniones grupales y todo, pues la verdad es que se agradece. Claro. Sí, 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 sí. Nosotros, por ejemplo, lo que tenemos muy puesto dentro nuestro, que lo utilizamos mucho, es el humor. El Tomaros humor. como con... Sí, un poco, a veces, ya sé que suena quizá un No, poco no, no. macabro, ¿no? Pero el humor nos ayuda a llevarlo un poco Mm. bien, sí. Y entre nosotros, ¿eh? O sea, Sí, sí, sin sí. faltar al respeto ni No, nada, pero sí tomárselo un poco a la ligera, por decirlo de una manera. Porque si te lo tomas muy a pecho, puede llegar a afectarte, sí. Claro. Y al final también pueden ser muchos casos distintos. Bueno, es O que sea, todos son distintos. claro, es que te puede Piensa afectar un que, caso y luego suena una alarma otra cosa y es sí. aún peor, No, pero lo ¿sabes? mejor es que puede afectar. Es que una cosa tan Mm. simple como el hecho de que la persona afectada sea una abuela que lleva el mismo peinado que la tuya y te Claro. recuerde a la tuya, ¿me entiendes? Y lo que no me Sí. afecta a mí, a lo mejor sí que te afecta a ti. Cosas así tan simples. Bueno, yo te quería preguntar, em, ¿cuál es el, no sé dónde trabajas ahora o en otros sitios que haya trabajado, cuál sería el tipo de rescate o el tipo de alarma que suele sonar más en un parque de bomberos? Bueno, hoy en día, Mm. desde hace ya 10, 15 años, el servicio estrella son las asistencias técnicas. Es abertura de viviendas donde hay gente pues, que ha caído, gente que no responde, gente que no sabe nada de ella, Ostras. y normalmente son gente mayor. Este es el servicio estrella, tanto en Generalitat como en Barcelona, Mm. ujú, es el servicio número uno. Eso significa pues entrar a una vivienda porque haya una vecina que hace días que no saben nada de ella, o esta persona, el hijo no sabe nada y no puede entrar, ujú. cualquier cosa de esos. Y esto El- no Este es el servicio lo... estrella, número uno. Sí. Antes, bomberos, la imagen era apagar fuegos. Sí, es que Mm. Sí hay que un poco vamos a la... apagar fuegos, claro, Ujú. pero el número uno, estadísticamente, es abertura de viviendas. Que también depende de la zona, imagino, porque has dicho que has trabajado en diferentes Sí, parques. sí, sí. Mm. ¿Qué zonas de las que has trabajado, cuál es la que más demanda hay? Bueno, siempre hay más demanda, siempre, 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 donde hay menos, donde hay más pobreza. Mm. Vale. Yo he trabajado en Badalona 22 años, allí hay barrios, Sí. San Roque, Pomar, hay el barrio de la Mina en San Mm. Adrián, son barrios que Que ahí hay dan mucho más... trabajo porque hay pobreza. He estado en otros municipios que también tienen, y donde está el barrio menos favorecido es donde hay más trabajo. Claro. Instalaciones eléctricas deficientes, Mm. bueno, todo suma, claro. Claro, y tema de bomberos de la Generalitat, Mm. es más de accidentes de tránsito, ¿no? Y cosas así. No, bueno, depende de la zona. Claro, hablas con compañeros de diferentes zonas y Mm. hay carreteras más afectadas o Mm. por el tema del tráfico, pero no, el tema estrella de abertura de viviendas es igual que sea en Manresa, Sí, en Figueras o en Barcelona. siempre. Ha coincidido desde hace unos años, que es el hecho de que la gente vive sola, Claro. hay mucha gente mayor, también hay bastante teleasistencia y todo esto hace pues que por un motivo o por el otro Mm. recibimos más avisos de este tipo. Entiendo que también asiste, ¿no? La policía. Sí, sí, lo O que van pasa es que, claro, la solo. policía pues no tiene una autoescalera para Claro. acceder por la ventana de exterior. Mm. O si hay que bajar por un patio de luces, ¿quién hará el rappel? Nosotros a Claro. cualquier servicio viene la policía. Mm. También nos hemos encontrado anécdotas de gente que quieren que le abras el piso porque se han dejado las llaves. Claro, es un servicio que no hacemos. Claro. Pero está la picaresca de que a veces te dicen, no, es que me he dejado el fuego encendido. Eh, Claro, para colártela para que ahí, abras. claro, para que abras sin que ellos tengan que pagar el cerrajero. O Ah. hay parejas que están separadas y el ex quiere entrar en la vivienda Ostras. Buah, y la esto mujer... ya he rebuscado, ¿eh? Claro, pero nos hemos encontrado de todo. Sí, sí, sí. Entonces, claro, Ostras. nosotros requerimos la presencia de policía siempre en cualquier servicio, Mm. pero los que entramos en la vivienda en un primer momento somos nosotros. Mm. Hacer una pregunta un poco más profunda, que es a tema de emergencias. Sí. ¿Cuál es la que más recuerdas que más te haya impactado?
que hayas tenido que acudir, que digas, ostras, lo que he vivido te has llevado a casa y te ha costado tiempo. Bueno, una concreta. Bueno, me acuerdo, por ejemplo, durante el COVID, Sí, pues no sé si os acordáis todos, hubo unos días de estar todos en casa, excepto los servicios mínimos de emergencia. Mm. Y recuerdo ir a un servicio a las 2 de la madrugada eh, porque había un camión que estaba ardiendo. Entonces fuimos hacia el camión y no era un camión, eran dos camiones y se veía un vehículo en medio, ¿no? Entonces resultó ser que habían chocado, pues había chocado un camión, detrás había parado un coche y justo un camión detrás suyo, pues había chocado con el coche y lo habían encastado contra el camión anterior. Entonces todo esto, bueno, allí murieron 3 personas y claro, el camión primero era un vehículo que llevaba solo comida esencial. vale. En el coche había 2 chicas que eran enfermeras, venían de la... El tercer vehículo llevaba solo productos farmacéuticos. O sea, los poquísimos vehículos que estaban circulando, en este caso en la C32, que era aquí al lado, cerca de Gabá, pues eran vehículos esenciales. Y recuerdo que pensamos, poca gente que hay en la calle encima ha ocurrido a esta gente que están trabajando para todos, ¿no? Encima que son los únicos que están Claro. circulando. Y ya es casualidad. Sí, sí, sí. ¿Sabes qué te quiero Sí. decir? O sea, normalmente hay mucho tráfico, hay muchos coches, y en esta ocasión pues había poquísimos. Y los 3 que chocaron eran esenciales. Bueno, este servicio me acuerdo yo porque... Qué heavy, hombre, es Mm. mucha mala suerte, ¿eh? Ya. Justo en COVID. En COVID, por cierto, ¿tuvisteis muchas alertas o fue todo se paró un poco? Sí, sí, sí. Yo, por ejemplo... Temas de casa entiendo que más, ¿no? Claro, Temas de y entrar a casas residencias. claro. Sí, no sé si os acordáis, la zona de Igualada quedó sellada. ¿Mm? El municipio de Igualada quedó Sí, todo sí. sellado. Y entonces allí había diversas residencias de ancianos que había que entrar y había que ayudarlos y todo. Y estuvimos diversos días yendo sobre todo a esa zona. Ostras. Sí, sí. Luego íbamos a algunos servicios también y los usuarios nos decían, bueno, pues estabas allí y te decían, oye, que tengo el COVID. Y claro, en esa No podías. todos lo desconocíamos, pero teníamos que actuar, o sea, entrar en la casa de esa persona aunque tuviera COVID. Es evidente, ¿no? Que... Y ahí tenemos algunas Sí. anécdotas. Por ejemplo, yo, si quieres, os cuento una anécdota de Sí, COVID, sí, ahora sí. que ha Adelante. salido. Recuerdo, bueno, yo era jefe de dotación en el parque de Gabá y fuimos a una vivienda unifamiliar que estaba quemando la cocina Mm. y nos esperaban las 2 personas en la puerta, ¿no? Entonces ya nos dijeron eso, pues que tenían COVID, ¿no? Entonces yo les dije a los compañeros, bueno, óyeme una cosa, entro yo primero, valoro, a ver qué es lo que está quemando bien, y si no, pues no hace falta que entremos todos, porque claro, están diciendo que tienen COVID. Bueno, pues entro sin manguera y todo, que digamos que está de forma errónea, pero bueno, valoro y veo que la campana quemaba poquito, vamos, que lo pude apagar yo solo. Mm. Le dije a los compañeros que no entraran, que ya la apagaba yo y todo. Bueno, estuve haciendo el servicio, por decirlo de una manera, yo solo, Sí. todos los compañeros fuera, porque ya que había COVID, digo, bueno, mejor arriesgarse uno que no 5. Mm. Y bueno, me encuentro que cuando salgo, están todos los compañeros esperándome con la zona de descontaminación, ¿cómo decirlo? Sí. Y obligándome a que me desnudara y a que me lo quitara todo, Hostia. porque había que descontaminar la ropa y todo. Un poco ya entre cachondeo y, ¿sabes? Sí, sí, sí. Forzando la situación. Hostia. Pero bueno, lo acepté como de Bueno, buen agrado bien y hecho. Sí, sí, fue anécdotas una que época de pasan. drama. Vale. Que- Bueno, digo, ya que has Sí. hablado del tema de un incendio, quería sacar un poco abrir el melón de los incendios, ¿vale? Entonces, ¿qué medidas de seguridad se toman cuando hay un incendio? ¿Los bomberos? Como bombero, ¿qué Bueno, medidas de nosotros tenemos seguridad hay lo que es el EPI de seguridad. Mm. Es un traje absolutamente ignífugo. ¿Y ese típico de las pelis?
Para que la gente... Sí, sí, sí. Para que la gente sí lo Cada, ubica. cada cuerpo de Como yo. bomberos, sí, diseñan el suyo de un color o de otro, pero todos tienen una serie de capas de protección. A lo largo de los años yo pues he tenido, creo que son 4 o 5 ya diferentes modelos, y te das cuenta que si tienes un EPI de protección demasiado bueno, tampoco te ayuda, porque te da demasiada seguridad. O sea, no está mal que tú entres en un sitio donde hay un incendio muy fuerte y notes que hay temperatura. No está mal. Mm. Porque si entras con un equipo absolutamente ignífugo y que te da una seguridad pasmosa, la realidad no es esa, porque a lo mejor te puedes dejar un guante mal puesto, o el casco puede estar no bien sellado y entrarte temperatura por la oreja. No te permite saber la temperatura real en Claro, la que estás, ¿no? claro, no es real. Entonces va bien un poco tener un traje de protección bueno, es evidente, pero no hace falta el más bueno, que también a veces ocurre que, claro, pesan mucho. Entonces son de difícil movilidad y para la mayoría de los servicios pues no haría falta. Y por ejemplo en Bomberos Generalidad, que es donde puedo hablar yo, ha habido la evolución de los trajes de protección que han ido buscando capas hasta que se han pasado, por decirlo de una Sí. manera. Y ahora hay trajes de protección buenos, ligeros, pero no tanto como hace unos años. ¿Vale? O sea, todos los fuegos tú tienes que ir y tienes que atacarlos y tienes que enfrentarte, pero también tienes que estar un poco buscando la posible salida y el hecho de que puedas recular. Y bueno, una Si te pregunta. sientes un exceso de seguridad, Ya no es bueno. no es bueno, puedes adelantarte demasiado, acercarte demasiado. Lo que te quiero preguntar es que, bueno, como has comentado, tú eres jefe de bomberos. Sí, ahora sí. ¿Qué cambia de bombero a jefe de bomberos? Un poco lo que haces tú en el día a día. Bueno, la verdad es que desde hace 4 o 5 años ha cambiado mucho. Yo he estado toda la vida haciendo de bombero operativo, en posición de bombero, bombero de primera, luego ascendí a cabo, luego después ascendí a sargento, y siempre, pues vas en camión o vas con la dotación de parque en un turno. Entonces tienes tu personal, siempre somos más o menos los mismos, nos conocemos muy bien y trabajamos en un equipo muy cerrado. Bueno, desde hace 4 o 5 años ascendí a oficial, y entonces ya digamos que me he desligado de lo que es el turno en sí. Ya soy el subjefe de la zona metropolitana de Barcelona Sur, entonces voy con un vehículo ligero y digamos que yo acudo a los servicios más relevantes o donde requieren un tipo de mando más elevado. ¿Vale? O sea, hasta hace 4 o 5 años yo podía ir a cualquier servicio de un coche quemando, un contenedor, una abertura en la vivienda. Ahora voy a servicios un poco más dificultosos. En eso ha variado bastante. Que también hablaríamos de incendios, que Sí, puede sí, ser todo, pero a más gran escala, por decirlo. que aquí viene, bueno, si quieres entrar en Hit Reels ya o sería un hit Bueno, tenía reel porque- más ¿Qué es preguntas eso? de Sí. tema de incendios. Tú dirás, Venga, ya. sí. Entiendo que a veces ha pasado de que acudas a un incendio y no sé si porque hay demasiado fuego o por la situación o tal, que no puedas realmente hacer mucha cosa. Hombre, mira, medio en broma decimos que todos los fuegos se apagan. Entonces, claro, hay fuegos que están fuera de capacidad de extinción. Sí. Está muy claramente esto en fuegos forestales. Está pasando en California. Sí, es Hay heavy. fuegos que están fuera de tu abasto. Claro. No se pueden apagar. Hay otras medidas que son cortafuegos, actitudes defensivas. Eso también porque- pasa en industrias. Por ejemplo, hay industrias que cuando vas a un servicio y según tu valoración, tu experiencia o lo que sea, valoras que esa nave que está quemando ya no la salvarás, a lo que te dedicas es a intentar salvar las naves colindantes. Esa ya la das por perdida. Son tácticas Claro, ya no son ofensivas, sino son defensivas. a veces hay una línea, ¿no? Que tienes que ver Claro, si... por eso el trabajo de bombero es muy, muy importante. No lo digo yo porque sea veterano, pero es la veteranía. Requiere mucha veteranía, sí. Saber leer el momento de la necesidad y todo. prever cosas que puedan suceder. Sí. Y... Prever el riesgo que pueda haber de aquí 5 minutos, de aquí media hora, o cómo evolucionará. Sí. ¿Y alguna vez has acudido a algún incendio forestal, pero de estos
de estos grandes. Sí, sí, claro. Uy, es el que más ¿Y recuerdo, o sea, cómo es? O sea, todos los parques se vuelcan. Bueno, aquí en Cataluña tenemos lo que es la terañina, que le llamamos, Mm, que es hacer un, por ejemplo, te pongo el ejemplo, ¿eh? Se está quemando la zona de Gerona, pues claro, no puedes vaciar todos los parques de bomberos de Gerona, porque si salen otras Claro, emergencias, ahí se. claro, los fuegos forestales requieren mucho personal. Entonces, si está quemando Gerona, no puedes vaciar todas las poblaciones de Gerona de que tengan bomberos. Mm, Pues, ¿qué se hace? Se llevan, por ejemplo, de 3 o 4 parques de Lérida, 3 o 4 parques de Tarragona, media docena de parques de la región sur, de la norte, y se reparte un poco así. mm. Y bueno, que tú Bueno, decías. sí, que te quería preguntar, así a nivel de incendios, ¿cuál es el más grande que has visto que has visto, ostras? Bueno, a nivel de incendios forestales están la gente mayor que están por aquí, veo algunos, se acordarán de los fuegos del Solsonés o del Bergadá, fuegos de, Yo. de miles de hectáreas en los años 90 que hubo, Mm. y por suerte hace bastantes años que no están pasando fuegos de tales Y yo me dimensiones. acuerdo uno fuerte fue en la Junquera, puede ser, En la ¿no? Junquera también, Que fue en pero el de la verano. Junquera, por ejemplo, porque hacía mucho viento, Sí. ¿eh? Pero cada uno tiene su característica, pero Mm, como me habláis de tamaño, de Sí, no. grandilocuencia, pues los del Solsonés o el Bergadá de los años 94 concretamente, mm. fueron los mayores que han habido en Cataluña. Y sí, los hemos vivido, claro. Vale. Estuvimos allí una semanita, más Sí. o Me he olvidado, menos. me he olvidado, sí, sí. Vale, y una pregunta que me dijo un amigo que me parece muy interesante A ver, es cómo sabéis el inicio de un incendio? O sea, ¿cómo ha estado provocado? pues la Porque a veces verdad es salen las que, noticias provocado la por verdad es un que no lo cigarro por sabemos, tal. no lo sabemos, ya te lo digo yo. Es una pregunta muy recurrente que me encuentro yo como jefe de Hmm, dotación en muchos incendios, que cuando se está terminando, ya ha terminado el incendio, en una vivienda o en una nave industrial o lo que sea, siempre viene el jefe de la policía o el propietario del local y te lo pregunta, ¿cómo se ha iniciado esto? Pues es muy difícil de saber. Es Pero a muy veces en las difícil de saber. noticias te lo Hay, hay, dicen. hay estudios para prepararse Sí. para eso, pero aunque parezca mentira, los bomberos no somos los más especialistas. Posiblemente un perito de una compañía de seguros Sí. sabe más que nosotros Ostras. de... Sí, porque han estudiado las técnicas. Yo te puedo decir si un incendio ha sido muy grave y puedo intuir dónde ha quemado más Claro. y entonces por ese mismo motivo puedo intuir dónde ha empezado, pero no somos especialistas en eso. Hmm, Yo si veo una vivienda, una habitación quemada y veo el yeso que ha caído por aquí o por aquí está más negro, por aquí más blanco, puedo detectar por dónde ha empezado el fuego. Pero si ha hmm, sido un cortocircuito o si ha sido una colilla, eso ya es un poco más de investigación. claro. Es que me parece curioso porque hay Mm. incendios de estos forestales Sí, enormes sí, sí. y que llegues al punto, a una colilla, Pero que es algo fíjate tan tú, fíjate pequeño que estos incendios forestales los estudian hmm, agents rurals. Aquí en que Cataluña, conocen la sí. zona, claro. Bueno, la zona y tienen la preparación para Claro. detectar, saber dónde ha empezado. Nosotros también, ¿eh? Más o menos intuimos y lo Hmm, sabemos. Pero los estudios siempre los hacen agentes rurales. Que sí, también hay sí. una pregunta que es, no se sabe de dónde provienen los incendios, Mm. cómo se han provocado, pero ¿qué tan porcentaje crees que muchas veces son provocados y que tan han sido dados por situaciones X? Bueno, como te he dicho antes, por ejemplo, donde hay más fuegos, en fuegos de vivienda, te hablo yo, pues es en los barrios menos favorecidos. Claro. Entonces, la, la pobreza energética marca mucho. O sea, todos los incendios casi se provocan por estufas, Ujú. que mal funcionamiento, campanas extractoras de cocina que no funcionan bien y dejan de ventilar, eh, bueno, aparatos eléctricos en general que no funcionan bien, calefactores de butano que no están en buenas condiciones. Hmm. Eso es lo que marca los incendios, básicamente. ¿Tú tendrías algún consejo para evitar algún posible incendio que pudieras Bueno, claro, es que reventar? incendios pueden ser de todo tipo. Claro. Hacer un consejo no hay. Hay que, no sé, Pero si tú en tienes, casa, ¿sabes? De algo que. claro, cualquier aparato que puedas tener desenchufado, Hmm,
siempre estará Mejor, mejor. ¿no? Claro. Cuando haya un incendio, lo primero que tienes que hacer es ir a la entrada de las viviendas y desconectar todos los diferenciales. Bueno, es que hay una serie de consejos. Te quedaría para Mm. una clase, claro. Claro, Sí, que sí, sí, daría. sí. Qué bueno que, entrando un poquito al tema de incendios, que es el tema más Sí, sí, de sí, los bomberos, entiendo. ¿no? Que se ve. ¿Alguna vez has estado muy cerca de una situación muy prudencial, muy riesgosa en algún servicio? ¿Alguna situación que has dicho, hostia, que aquí se está Sí, complicando sí, y... Aquí yo me voy o... sí, la verdad es que sí. La verdad es que sí. Lo que pasa que es un tema que no lo llevas a casa. Claro. Lo digo porque aquí tengo familia. Mm. Pero sí que es verdad. Ahora ya que estoy terminando mi carrera, pues lo puedo decir, sí. ¿Te la has jugado alguna vez? Sí, incluso alguna vez con algún compañero, pues lo has comentado. Decirme, a ver, claro que nos pagan para esto. Pero luego lo valoras desde el tiempo y dices, ¿valía la pena? ¿No valía la pena? Claro, cuando hay vidas humanas, vale la pena siempre, ¿no? Mm. Pero a veces, por ignorancia o por exceso de valentía o por dile lo que quieras, has hecho algunos servicios que no deberías de haber hecho. Simplemente tendrías que haber tomado medidas un poco más defensivas, que digamos que casi nunca pasa Ujú. nada. Entonces, hoy todo, Mm. todo funciona bien. Pero por eso digo que la veteranía es Es importante. lo que ayuda a verlo Sí, de otra forma. sí, sí, Y han habido bueno, casos. sí, yo quería saber, entiendo que también habrán casos, ¿no? De compañeros de trabajo tuyos que por tema de que no quieren jugarse la vida, en cierto caso, de que dejen Sí, de... sí, Que digan hasta aquí, yo hasta sí, aquí. sí, sí, sí. Hay, bueno, yo ahora que soy pues, jefe de Mm. algunos servicios donde acuden bastantes bomberos, e intentas conocerlos a casi todos y sabes el más voluntarioso, más lanzado, el que es Claro, prudente, más ¿no? Sí. prudente. Entonces, bueno, aquí es evidente que no puedes forzar a nadie y cuando hay que hacer algún acto un poco más allá de lo que debería ser prudencial, pues no pides a nadie que lo haga. Mm. Si hay alguien pues que se ofrece, pues entonces adelante. Claro, Pero no, es un tema, sí, es complicado, ¿eh? Es complicado. complicado, Sí, sí. sí, sí, sí. ¿Vos qué pasa en la Sí, sí, sección? sí, vale. Vamos a las preguntas que llamamos hit reels, que son preguntas más directas y más controversiales. Uy. Esto también entra a preguntas del público, ¿eh? Gente que ha querido dar sus preguntas, tanto en Instagram como en WhatsApp. Vale, ¿cómo reaccionas cuando la gente graba emergencias en vez de ayudar? Está con el móvil en vez de colaborar. Yo reacciono mal, la verdad es que sí. Hostia. He de reconocer que ahí no soy muy diplomático. Me encuentro en algunos servicios, sobre todo, claro, fuegos, me estoy imaginando ahora, me vienen Sí, recuerdos, sí, ¿no? sí, sí. Claro, de servicios que la gente está solo para filmar. O Claro, sea, porque es les alguna cosa encanta morbosa para la filmar. gente que está por la Es calle que y claro, claro, para lo que para ti es, no digamos casi cotidiano, un incendio, digamos, de un local que está quemando a pie de calle, pues para el usuario normal es una novedad. Y es claro. extraordinario. Oye, se ponen allí sin valorar ningún riesgo que pueda haber ni nada. Tu faena es quitar los riesgos y hacer un AGO, que se dice, un área general de operaciones segura. Y claro, que se te ponga la gente a primera línea y todo. Sí. Yo lo llevo bastante Ahí con mal, el ¿eh? móvil a preguntar, sí, sí. Algún empujón y alguna cosa hemos tenido, sí. Sí. Normal. La siguiente pregunta es, ¿hay rivalidad entre estaciones de bomberos de diferentes partes? Sí, pero sana, muy Vale. sana. Piensa que hay mucha movilidad, o sea, hay muchos bomberos hemos trabajado en muchos parques. Entonces Mm. nos conocemos, los que llevamos unos cuantos años. Trabajamos en Terañina, como hemos dicho antes, Sí. que significa que un parque va a ayudar al siguiente o al otro. Sí. Entonces hay mucha movilidad y hay una rivalidad sana. Sí, sí. Pero eso es buena. Vale. Esta pregunta es un poco controversial. ¿Crees que está bien pagado ser bombero por lo que conlleva ser bombero? ¿Por lo que te arriesgas? ¿Crees Claro, que es es que, una... claro, es que viene a la pregunta que has hecho antes, ¿no? Si te Sí. la has jugado alguna vez. Hay Mm, cosas que no se pagan con dinero.
O sea, hay algún acto que dices, ni que me hubieran dado Claro. una millonada, me pongo a saltar de un balcón al otro porque sí. Claro. ¿Me entiendes? En cambio, a lo mejor lo has hecho cobrando como el mes anterior, que Sí. no hiciste ningún servicio un poco fuerte, por decirlo de una manera, y este mes, pues has hecho un par de servicios Mm. que ni que te hubieran dado todo el dinero del mundo, antes los hubieras hecho. Sí. Sí. Estamos bien pagados por eso. Mm. Pienso yo que sí. Suele ser pronto. Bueno, también os exponéis a muchos riesgos. Bueno, es que es eso. Es que yo creo y- que históricamente los bomberos hemos sido cañeros a nivel de reivindicaciones, Mm. pero nunca ha sido la económica la prioridad. Siempre ha sido pedir más medidas de seguridad, más camiones, más equipación, más compañeros. Nunca ha sido el sueldo un problema. Yo creo Mm. que no. Ahora que hablas de equipación y tal, yo también quería saber cuál es el tipo de maquinaria más compleja que manejáis. Bueno, ahora, por ejemplo, en el parque donde estoy yo, tenemos unas unidades de mando que, que sirven para ayudar al mando Mm. a llevar servicios de una forma más regulada, ¿no? Por ejemplo, si vamos a resercas de personas desaparecidas o si vamos a fuegos forestales de una cierta envergadura, pues vamos con estas unidades que son unas furgonetas Mm. con una capacidad informática muy potente. Claro, para mí eso es muy difícil. Claro. O sea, y lo hemos de llevar los bomberos. Entonces, claro, allí, por ejemplo, para un bombero que sea joven, pues oye, la facilidad que tiene con esa herramienta Mm. no es tal como la que puedo tener yo. Claro. Por ejemplo, ahora hemos adquirido bastantes drones que, bueno, la dificultad que tienen en llevarlos y todo, hay que tener una habilitación y hay que Drones. saber. Drones, Ah, sí, vale, sí, drones. sí. Ojo, ojo. Perdona, sí, sí, Él tiene drones. carne de dron. Cuidado, Bueno, me meta sí, aquí. sí, sí, pues no todo el mundo tiene... Ah, claro, es verdad que hay drones que están hechos para el tema de rescate, ¿no? Bueno, está empezando todo, Ah, está ¿eh? Hay empezando. muchos prototipos, pero sí que es cierto que lo que son drones con cámaras o con cámaras térmicas Sí. nos ayuda mucho. En resercas en el Claro. medio rural nos va muy bien. Hemos hecho un cambio estadísticamente de rescate de personas desde que están los Apareciendo drones. los drones. Sí. Sí, sí. Y tema el camión, el Sí. camión de bomberos. O sea, con el permiso de camión Sí, ya lo puedes llevar. sí, sí, sí. No te hacen ningún tipo de... Bueno, hay pruebas específicas de conducción. Pero Claro. primero tienes que tener el Porque... carnet para poder hacerlas. Claro. Si Claro. no, ya. Sí, sí, sí. Vale, no sé si tenías tú más, De más Hills. preguntas. Sí, si nos Bueno, hay el tema que he visto, que es controversial, Ah, que ahora también me sale anunciado por YouTube, de hecho, de que el 40% de plazas están reservadas para mujeres. Ese es Me este, vale. ahí las has dado, ¿eh? Ahí las has dado, ¿eh? Bueno, es un tema controversial. Es el tema estrella, Sí. digamos que es el tema estrella. Bueno, hay unas normativas europeas Mm. que obligan para el tema de funcionariado de reservar un 40% de plazas para mujeres. Mm. Entonces, todo el mundo está de acuerdo. ujú. Lo que pasa que la gente lo que no está de acuerdo es en el baremo que se hace para conseguir ese 40%. Pero claro, las pruebas no son las mismas físicamente, entonces ahí hay gente que se queja, ¿no? Claro. Y bueno, lo estamos notando, pero la verdad yo ahora mismo tengo en el parque donde estoy yo, tengo 8 bomberas en prácticas y te puedo decir que súper bien. O sea, Mm. a lo mejor siempre había tenido yo alguna compañera bombera, desde hace ya unos 20 o 25 años que está la primera, y la verdad es que iban bien, ¿eh? Siempre han ido bien. Lo que pasa es que ahora ha habido una entrada masiva de bomberas Sí, en esta casi última la promoción. mitad, sí, sí. Y es un poco una sorpresa para muchos, porque ahora piensa que en Cataluña hay parques que son muy pequeños, que a lo mejor hay 3 bomberos en el parque. Mm. Entonces, claro, si del parque este de bomberos 2 son mujeres, por ponerte un ejemplo, pues a más de uno le puede venir la duda de si serán suficientemente capaces de hacer lo mismo que hacían
cuando eran hombres. Y Sí. yo creo que se está demostrando que sí. Creo que sí. Pero Mm. tardaremos un poco en adaptarnos, pero sí, sí. Es que es la pregunta que ha hecho Esteba, que es Mm. la que la mayor gente es la que busca entrar en este tema de que les parece que es muy controversial el tema de que las mujeres entren haciendo unas pruebas menos exigentes Sí. y ponen mucho el comentario de que pone en riesgo a la ciudadanía por no estar en el límite de... Sí, 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 Entonces sí, es un sí. poco tú que lo vives, pues dar un poco tu opinión, ¿no? ¿Tú crees que es hacer un servicio con mujeres y hombres es similar? Yo pienso No... que se debería regular un mínimo. Un Ujú. mínimo. Si este mínimo lo pasas, pues ya estás ahí. Entonces es lo que, claro, el tipo de... ¿Dónde está el problema? Que el mínimo de las mujeres que entran con este 40% Sí, es de que lo cumplen. El mínimo exigible lo cumplen. ¿Qué ocurre? Que entonces eh, el 60% entran, pero el resto que no ha podido entrar, varón, se quedan a las puertas de poder entrar teniendo una capacidad física, en este caso, superior. Pero claro, digamos que no es válido porque ellas ya han demostrado claro. que sí que están. Pero incidir en la gente y convencerla para eso tardará todavía unas cuantas promociones, pienso yo. Sí, está costando, pero fíjate tú que nosotros ahí tenemos un departamento de psicología, como he dicho antes, Ujú. y nos están pues educando, ¿no? Entiendo que nos están enseñando cómo hemos de adaptarnos a esta nueva realidad. Mm. Y la verdad es que sí, que cuesta, sobre todo, lo están detectando el departamento de psicología en la gente joven, fíjate tú. Pero es evidente que no es por machismo ni por feminismo, es Mm. porque bomberos varones pues se quedan a las puertas de poder entrar a trabajar. Es por el hecho de que no se quedan sin entrar a trabajar de bombero. Claro. Claro. ¿Me explico? No por machismo. Mm. Entonces no se mezcla todo. Es Sí, un po- claro, entran ya por en eso es temas un tema de... un poco Es mezclar temas. controvertido. Sí. Mm. Relacionar un poco con lo de antes es cuál es la emergencia, digamos así, emergencia más absurda que te han llamado, porque Buah, lo hemos comentado antes que hay gente que puede llamar por cualquier tontería, ¿no? O sea, ¿cuál es la cosa más absurda que dices? ¿Por qué me llamas? es que no ha habido tantas que, chico. Es que la verdad es que muchas, En plan, Pues no sé, a ver, déjame pensar. Ahora sí en frío. Bueno, recuerdo un día de Navidad. De Navidad nos llamaron a abrir una vivienda porque la persona que estaba en la vivienda no contestaba. Y llegamos allí con la autoescalera, no sé qué. Está toda una familia abajo. Hemos salido a fumar, no sé qué. Es el día de Navidad y se ha quedado el marido arriba y no nos abre la puerta, no sé cuántos. Digo, bueno, vale, pues vamos a entrar por la ventana. A ver si le ha dado un ataque al corazón, lo que Sí. sea, ¿no? Entramos por la ventana y el hombre pues estaba allí tumbado con su botella de whisky. O sea, llevaba un colocón enorme, castaña, ¿no? sí. Había aprovechado que la familia se había ido y el hombre no se enteraba de nada y cuando nos vio entrar por la ventana, debió flipar, está bebiendo. Sí. bebiendo, y cayeron los bomberos. ¿qué hacen ustedes aquí chillando? Claro. Hay gente que debe reaccionar. O sea, se debe sorprender porque... Tienes que vigilar, sí, porque... Imagínate si estás tú tan tranquilo por casa con todo el bornoz y te entra un bombero por la Claro, ventana. claro, fíjate, o por Un poco ejemplo, random, sí, sí. o por sí, ejemplo, no, no. nos ha ocurrido, y es que la gente es lista, ¿eh? O Mm. mala, no sé qué decir. Me acuerdo, es que me ha pasado 2 veces ya, que entras en una vivienda que se ve que hay alguien, por lo visto, hay Sí. alguien, o sí que está, pero no, lo que no te dicen es que hay perro. Y entonces, claro, tú entras en una vivienda, entras por una ventana, que entras por aquí y aquí hay un Doberman. Buah. Al Doberman no le gusta que entres por la ventana. Ya, ya, ¿Me ya. explico? Y claro, Son factores que eso no se tienen en cuenta. y claro, y te aseguro yo que cuando entras a una vivienda, yo a los más jóvenes les digo, "Cht, primero grita, somos bomberos", para que la persona no salga con una pistola, por ejemplo, o con el perro. Claro. ¿Eh? Esos son casos que nos ocurren, sí, sí que ocurren. Y Heavy. ahora va una pregunta que es un poco hit reel, vamos a decir. Vamos a decir venga. que es bastante interesante, que es acerca del cambio climático. Aquí va la pregunta tal cual. ¿Crees que con el cambio climático cada vez tendremos
Bueno, ¿crees que con el del tema climático, al ser todo más caluroso, cada año sube más las temperaturas, ¿crees que esto va a ser un problema real de aquí a un tiempo? ¿Más incendios? ¿Crees que estamos en peligro en ese sentido? Sí, 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 sin duda, sin duda. El cambio climático está aumentando la temperatura base en todo el planeta y aquí evidentemente también. Pero el hecho de que aumente no es solamente el cambio climático, quiero decir. Claro, en Marruecos o en el Sáhara no hay más incendios que en Cataluña. Claro. Entonces, el tema de la gestión de los bosques, de mantenerlos en condiciones, de tener las tierras labradas o no, eso influye muchísimo. Evidentemente en el cambio climático también, pero el hecho de que la temperatura suba un par de grados, bueno, pues Claro. tampoco es que en Andalucía haya muchos más incendios que en Cataluña. Pero ¿crees que Y tiene un promedio, por ejemplo, de 2 grados más. pero si es que han incrementado en estos últimos años a raíz del cambio climático? ¿O crees Sí, que no va en pero relación? no es el factor único, es lo que te Vale. digo. Mm. Está el abandono de los campos de cultivo, la mala gestión de los bosques, las urbanizaciones que no mantienen un perímetro de seguridad pues, forestal adecuado. Hay una suma. Pero el cambio climático también, evidentemente, no ayuda. Pues si tienes alguna pregunta más, si podemos pasar a Y preguntas esto- del público. Bueno, preguntaremos al público a Si ver. el público quiere hacer alguna pregunta. ¿Crees que el ego en el trabajo provoca que sea más peligroso tu día a día? Es decir, como cuanto más ego tengas, más te vas a arriesgar. ¿Crees que es positivo o negativo? No, es negativo. O sea, el ego siempre va bien para entendernos, pero un exceso de ego para nada sirve. Nuestro trabajo es un trabajo en equipo. Hemos encontrado a lo largo de los años algunos compañeros que se creen mejores que otros, que han querido trabajar en solitario a veces, en algún acto, en algún servicio, y no funciona. O sea, el ego tiene que funcionar en equipo. Tú puedes considerar que tú tienes o perteneces a un buen equipo, que somos un buen turno, que somos cojonudos, que trabajamos súper bien, y es bueno, es positivo. Pero si tienes un ego individual, no vas bien. Preguntas algo. ¿Crees que hay suficientes parques de bomberos en Barcelona o faltarían más? No, yo creo que está funcionando muy bien. Barcelona es una ciudad que en ese sentido es modélica. Creo que tiene unos bomberos muy bien preparados y material muy adecuado. Así como cuando yo entré, te hablo en los años 80, 90, Generalitat éramos como un poco más avanzados en ese sentido. Han sabido ellos adaptarse y creo que están más capacitados y más preparados bomberos de Barcelona que Generalitat. Y han bajado plantilla, ¿eh? Pero a veces ponemos el ejemplo de los ejércitos, a lo mejor no viene al tema, pero para que nos entendamos. Cuando hubo la guerra de Irak y todo, Estados Unidos envió 500.000 de soldados. Pero de este 500.000 de soldados, 50.000 más o menos eran los operativos, los que estaban en el campo de batalla. El resto era logística, era todo apoyo y entonces Bomberos de Barcelona ha optado un poco por este tipo de trabajo. O sea, tener un personal operativo muy capacitado y mucho soporte. Entonces, Generalitat estamos yendo hacia este camino también. Tener bomberos y un grupo de soporte muy completo. Y la última pregunta es, vuestro horario, bueno, sois como la policía, tenéis turnos de 24 horas, ¿no? ¿Puede ser? Sí, O como la sí, urbana, sí. la de calle, ¿no? Sí, sí, sí. Sí. Una semana normal de trabajo son 2 jornadas de 24 horas y luego 3 o 4 días de descanso. ¿Cómo funciona? No, tú trabajas 24 horas y tienes 3 días de 3 descanso. días. Haces 24-3, 24-3, ¿no? Correcto. Va, y correcto. luego, esto no es tu semana, Esto ¿no? también Bomberos de Barcelona también lo tiene. Vale. Y la urbana pero- hace lo mismo, ¿no? No, policía no. Policía ¿No? hacen 8 horas. Mm. Hacen los turnos de 6 a 2, Ujú. de 2 a 10 de la noche y de 10 a 6. Mossos también y Guardia Urbana, sí. Mm. Hacen Todos 3 estos turnos de 24. 8 horas. Vale, pero 3 no son... turnos de 8 horas. Vale. No tiene nada que ver. Nosotros hacemos el mismo horario, creo que son médicos de urgencias, Vale. que hacen turnos de 24 horas también. Vale. Vale. Ya está la Pero pregunta. creo que somos los únicos. Entre medio de las 24 horas no entiendo que no dormís, no.
Sí, a ver. ¿O cómo...? Nosotros descansamos. Cuando después, a la hora de cenar, después de cenar, pues hay descanso. Mm, Entonces tenemos espacio habilitado para descansar. vale. Pero lo mismo que los médicos, los que están de urgencia Mm. 24 horas. Si hay algún servicio, tienen que ser activados, pues igual. Claro. Sí, sí. Y luego el tema vacaciones, ¿cómo funciona? Como Bueno, cualquier somos otro- funcionarios, hemos de cumplir un horario Mm, y hemos de tener unos deberes y unos derechos. sí. Y entre los derechos, pues no tenemos un mes de vacaciones en verano, pero sí que tenemos 15 días. En verano. Sí, pero Aunque en claro, verano la también... cuestión está hacer una rotación, Sí, organizar los turnos de tal manera que haya unos mínimos que se cumplan. Y siempre es así. claro. Sí, sí, sí. También entiendo que en verano es cuando tenéis que estar más alerta, ¿no? En principio. Sí, pero no te creas tú, porque hay episodios concretos de lluvia en los meses de Sí, es otoño verdad. que dan mucho trabajo. Inundaciones. Y y- cuando hay, por ejemplo, bajadas de temperaturas muy fuertes, pues el tema de la pobreza energética que hemos dicho antes se nota mucho. Y empiezan a haber viviendas que Claro, se que queman, que parece mentira. O sea, lo que no se quemaba una semana antes, esa semana vas a un montón de fuegos de vivienda. Pero sí que es cierto que en verano, pues hay un poco más de riesgo por el Claro. tema forestal. Tema forestal, Sí. claro. Ok. ¿Tú cuando ves una persona que acaba de entrar al cuerpo, a simple vista, ya ves si va a ser muy bueno o va a ser alguien normal? Es una pregunta esa, ¿eh? Eh, Yo creo que soy bastante intuitivo para eso y me gusta valorarlo eso en la gente. Y me gusta después con el tiempo verlo y darme cuenta si he acertado o no. Pero sí, yo creo que sí que lo noto. Entonces, con tu intuición, ¿tú crees que alguno de estos dos, Esteve o Calla. Carrie, valdrían para el cargo, para el cuerpo o no? Hombre, yo creo que sí, ¿eh? Los veo los dos. ahí, ahí. Sí, porque es gente emprendedora, por ejemplo, se atreven a hacer un podcast. Los veo jóvenes, sanos, positivos. Es que las virtudes del bombero no te creas tú que tienen que ser nada del otro mundo. No te tiene que importar ensuciarte, por ejemplo, para ser Claro. bombero. Si ves desgracias, pues saber sobreponerte a Mm. ellas un poco. Pero nada más, no tienes que ser nadie especial. Mm. Cualquiera de vosotros también os veo, ¿eh? Aparte está... A ver, cualquiera de nosotros. Bueno, quizá no, pero Yo creo- tampoco lo voy a o sea, decir. yo creo lo relaciono No. mucho con la policía, o sea, o con. No, digo, hay experiencias traumáticas y no todo el mundo está preparado para vivirlas. Claro. O cuando las vives, Sí. como el ejército también, ¿no? Sí, claro. A lo mejor hay gente que ve una muerte, un cuerpo quemado Claro. y ya no está Sí. preparado mentalmente para seguir en servicio, ¿no? Supongo. Sí, ha o hay ocurrido, gente ha que- ocurrido, ha sí. ocurrido. Sí, sí, no sí, todo el mundo sí, está sí. preparado para continuar Sí, sí, sí. una sí. trayectoria de este No, y calibre. a lo largo de los años he conocido a bomberos que han dejado de ser bomberos. Sí. Y oye, y te digo una cosa, le dignifica mucho como persona. Mm. Esa persona no se ve capacitada para ser bombero. Para nosotros no es ninguna humillación, ni risa, ni nada. De hecho, lo hemos comentado. Oye, mira, fíjate qué valiente tú. Ha dejado de ser bomberos, ha dejado de ser funcionario y se ha comprado un camión y se dedica a ir por Europa. Te digo un ejemplo porque lo he vivido. Ujú. Pues oye, adelante. No todo el mundo tiene que servir para todo. Y temas de cuando han habido incendios, por ejemplo, lo has comentado, naves colindantes o... Sí. ¿Tú has tenido tú o algún compañero y te has involucrado legalmente como testigo o has tenido algún pollo de que habían reclamaciones? Sí, ¿Os han involucrado? claro. Muchas veces participan los bomberos, que son los que lo ven a primera vista, lo que ha pasado ante un juez, o alguna reclamación o Mm. responsabilidad civil, daños Sí, 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 a las sí. propiedades. Sin duda, sin duda. Bueno, nosotros todos los servicios que vamos con policía. Sí. Entonces, bueno, hablas con muchos compañeros policías y ellos te cuentan que van periódicamente a muchos juicios y todo. Nosotros también vamos. Yo personalmente he ido a unos cuantos. Como testigo, ¿no? Sí, sí, como testigo. Pero la policía sube siempre está... La policía, digamos, que está en el perímetro... Sí, de ¿Está en seguridad. la AGO o Claro, en o el está lago, dentro del... en la zona intermedia, por decirlo, no en la zona caliente, porque no pueden entrar, porque no van equipados, porque les puede ocurrir
pueden caer cascotes o pueden quemarse y no van. ¿Y si hubiera criminales en el área peligrosa? Gente armada en un incendio. Sí, pero gente armada no, pero por ejemplo, nos han requerido bastantes veces Sí. para ir a sacar gente que está robando, por ejemplo, en naves industriales, que están en el tejado y se están escapando de la policía, pues nos requieren que vayamos con la autoescalera para ayudarlos a sacar a los delincuentes, que no es nuestro trabajo. Pero bueno, estamos un poco pues para ayudar. Entonces, vamos allí, vamos con la escalera, o por ejemplo, gente con intención de autólisis. Ahí vamos a muchos suicidas. Claro, si ves un suicida que está en una vivienda, que no quiere salir, está con un arma o lo que sea, lo que haces es primero al policía decirle, tú pasa adelante. Es que es así. Cada uno su trabajo. ¿Eh? Nosotros accedemos por la ventana con una autoescalera, hacemos el acompañamiento, pero siempre con el policía al lado. Eso ha ocurrido en diversos casos. ¿Que te la juegas y que a lo mejor no deberías hacerlo? Bueno, quizás sí. Pero, bueno, por un motivo o por el otro, haces los servicios. ¿Una pregunta más? ¿No? Ya está, ¿no? Ah, APM. Bueno, por aquí damos por finalizado el podcast. Muchas gracias por venir. Fuerte ruido para Joan, por favor. Gracias al público. Gracias al público. Gracias al público. Ruido para vosotros también. Vamos. Y nada, hasta aquí este episodio. Y... Temporada 2, como siempre, episodio 5, ¿no? Ya? O sea, Episodio la locura. 5. Suba y sigue. Spotify, escucharlo en el coche, donde queráis. Y en YouTube también. Y en YouTube también. Seguidnos en redes sociales y no por la calle. Venga, hasta la siguiente. Hasta la siguiente. Vamos. Muy bien, muy bien. Muy bien, muy bien.